Bueno, fíjense que les voy a hablar un poquito sobre órtesis. Ya hablamos que son órtesis, pero hoy vamos a hablar de las órtesis de columna. Las órtesis de columna y cuello. Toda la columna. ¿Cuántos de nosotros no nos hemos topado a una persona que tiene una escoliosis o una cifosis? Y cuando hemos pensado, este se opera, este le doy rehabilitación, este usa un corsé. Se los voy a explicar en esta clase. Esta clase está un poco larga, así que voy a tratar de ser, porque si yo supiera que tengo el tiempo así como para explayarme y hablar 2 horas, pero tengo que respetar el tiempo del otro, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a prescribir una órtesis para la columna, deben de conocer la columna vertebral. En este caso, rápidamente, podríamos decir que la columna vertebral es una sucesión de vértebras que algunos autores dicen que son huesos cortos, otros que son huesos irregulares y que se divide en 5 segmentos: cervical, dorsal o torácico, lumbar, sacro y coxigio, que el sacro y el coxis es un hueso, pero que en su momento fueron vértebras. Por eso es que la columna vertebral se dice que puede tener de 33 a 34 vértebras. Esta columna vertebral no es recta, tiene sus curvaturas como ustedes pueden ver en esta imagen. Tiene lordosis, tiene una cifosis. Vamos a poner por acá el puntero láser. Tiene lordosis, cifosis, lordosis. Esas son las curvas. Y esta columna vertebral tiene una serie de músculos. Nosotros somos como cadenas musculares. O no somos cadenas musculares. Entonces, eh, esas cadenas musculares permiten que nos estiremos, que nos mantengamos de pie, que adaptemos, que tengamos una buena postura. Son una serie de músculos de la columna cervical, dorsal, lumbar, sacra, coxigia, pero tenemos que tener esa idea. Cuando nosotros utilizamos un corsé o una órtesis de columna, vean ustedes, a mi derecha se encuentra este corsé o esta órtesis de columna. Yo creo que ninguno de nosotros lo vemos agradable, pero se usa para disminuir el dolor. Cuando usamos una órtesis de columna, seguramente vamos a querer quitar el dolor. Cuando usamos una órtesis de columna es para proteger contra una lesión o de una lesión que se va a agravar, como auxiliar de músculos débiles y también para evitar, ayudar o corregir una deformidad. Este es el uso que más le damos. Por ejemplo, escoliosis, para disminuir el dolor cuando usamos un collar blando de cuello. Para prevenir una lesión, pacientes que tienen una anterolistesis, una retrolistesis, se le pone un corsé para prevenir una mayor lesión o que esta lesión progrese. Para lograr los objetivos hablamos de biomecánica. La clase anterior hablamos un poquito de biomecánica y lo que hace una órtesis de columna es soporte de tronco, control de movimiento y realineación espinal. Control de movimiento, ¿por qué? Porque vimos en la primera diapositiva donde yo les enseñé un corsé, que este corsé lo que hace es como que estuviera metido en una cárcel. Hace que no haya movimiento, que haya muy poco movimiento. Y de esa manera me va a realinear la columna. La aplicación de órtesis debe prescribirse en conjunto con un programa de ejercicios. Si yo solo le pongo una órtesis, pero no le doy ejercicios, no me sirve de nada. Si ese paciente necesita una órtesis, pero yo le doy ejercicio, no me va a servir de nada. Entonces, las órtesis deben de darse
en un equipo interdisciplinario. Las ortesis pueden ser cervicales, dorsales, lumbares, sacras. Así como son los segmentos de la columna vertebral, en sacra se abarca coxigia, así lo podemos describir. Y las ortesis pueden ser pasivas o activas, según la funcionalidad que le queramos dar. Hablemos entonces del collar cervical. ¿Cuántos hemos prescrito un collar cervical o hemos usado un collar cervical? Es molesto, a pesar de que es blandito. Entonces, un collar cervical está indicado para traumatismos de partes blandas. Tuvo un accidente y tuvo un latigazo cervical. Para traumatismos óseos leves, procesos reumáticos en una fase dolorosa o donde la artritis reumatoidea esté activa, y ustedes recuerden que las vértebras cervicales pueden verse afectadas y causar una subluxación en el paciente con artritis reumatoidea, o una persona que le realizaron una cirugía de cuello por una una corrección, una microdisectomía o una hernia cervical, los podemos dejar, aunque ahí también, dependiendo de lo que crea el neurocirujano, puede dejarle un collar rígido cervical. Estamos hablando del blando. ¿Qué es el efecto biomecánico? Disminuir la presión sobre los discos intervertebrales. No solo descargando el peso, descarga el peso, equilibrando la cabeza, transmitiendo las dos fuerzas equilibrantes a los puntos de apoyo del collar con el tronco. Entonces voy a poner aquí mi famoso lapicito para dibujar. Entonces va a tener dos puntos. Y va a hacer esto. Va a descomprimir, va a descargar, equilibrando el peso. Entonces tiene dos puntos de apoyo. Disminuyen la movilidad sin llegar a producir la inmovilización total, es decir, que nosotros lo podemos usar poco a poco. Hay varios tipos de collares. Está el blando sin apoyo, cervical semirrígido sin apoyo, semirrígido para tortícula y cervical semirrígido con apoyo occipitomentoniano. Pero nosotros generalmente los que vamos a encontrar es como el que yo les dije. Si ustedes trabajan en el IX, creo que en el IX está codificado. Y si no, pues en las farmacias eso es lo que les vamos a encontrar. Aquellos que les hacen un nudo atrás o los que tienen velcro. Yo tengo uno que usé ahí porque tenía mucho dolor cervical y tenía velcro como este. Se pide usar las 24 horas del día, pero es muy molesto si ustedes lo han usado. No debe de comprimir la glotis porque si no el paciente no va a poder tragar. Entonces hay que buscar que esté apretado, pero no tan apretado. Es decir, que tenga que pueda tragar bien. Y el collar no debe producir la hiperextensión, es decir, voy a dejar que la cabeza me quede hasta atrás como que estoy mirando al cielo. Esa es una hiperextensión. Si ustedes dicen, ¿una hiperextensión cuál es? Levanto mi cabeza y estoy viendo hacia el techo de mi casa. Entonces, eso no debe buscar. Y la flexión de la columna cervical al aplicar el collar, descargando una posición neutra de la cabeza. Es decir, lo que vamos a buscar no es que el cuello esté hacia abajo, porque entonces va a comprimir la glotis, ni que la cabeza esté viendo al techo, sino una posición neutra, una posición anatómica. Luego, aquí les puse a este famoso individuo, el señor Burns. Todos hemos visto Los Simpson y el señor Burns tiene una cifosis.
Eso es una cifosis, como lo que le dicen las abuelitas, tiene una petaca, o como la del camello que se le hace, ¿verdad? Una jiba. Parte de las ortesis que podemos usar son estos tirantes que vemos acá, los tirantes correctores. El objetivo es corregir la actitud cifótica en el niño y el adolescente. Este problema no le voy a llamar enfermedad porque la mayoría de veces no es enfermedad, se puede dar en adolescentes. ¿Saben dónde vi yo más problemas de cifosis y escoliosis? Las vi post pandemia. Y llegaban los muchachos, llegaban con los papás preocupados, es que mire, mi hijo está torcido, les mandaba a sacar radiografías, los medía y no tenían nada. Era la pura forma del sillón o de la cama, porque todo lo hacían en el sillón o en la cama. Entonces, la mayoría en adolescentes, en adultos mayores no, porque en adultos mayores es diferente esta enfermedad. La mayoría se da por posturas no correctas. Y la corrección por medio de esta ortesis, que son estos tirantes correctores, se hace por la contracción muscular. Es decir, estos tirantes que vemos acá van a hacer una contracción, como que las escápulas se junten, como que las escápulas se quisieran tocar. Eso va a buscar. La disposición de los tirantes en 8, los tirantes en 8 son estos, es decir, como si lo viéramos acá, pareciera que los tirantes están haciendo un 8. A eso se le llama tirantes en 8. Entonces provoca una elongación de los músculos pectorales y una contracción de los interescapulares. Como les decía, como que las escápulas estuvieran tratando de tocarse. Y hay una cincha debajo de las costillas que favorece la proyección anterior de la caja torácica. Como cuando dicen, saque el pecho. Eso es lo que estamos buscando. Lo que produce una contracción de los músculos del abdomen. Para ver esto, hay cifosis juveniles y del adolescente. La mayoría son idiopáticas. Podemos tener actitud cifótica postural severa, idiopática evolutiva, o hay una enfermedad que se llama de Schwemmerman, más frecuente en mujeres. Las cifosis son más frecuentes en mujeres generalmente cuando empiezan a desarrollar las mamas. Entonces adoptan una posición cifótica. A la gran mayoría no se les pone las ortesis, solo cuando son casos severos. Pero lo podemos corregir con ejercicio. Aquí estamos hablando de órtesis. Hay otros corsés que se pueden usar, como por ejemplo el corsé de Perriconi o Palavas, el de Magelone, el de Milwaukee, el de Robert Jones, por ejemplo, que son los que están viendo en su pantalla acá. Como les decía, entonces biomecánicamente aquí vemos las dos escápulas. Estamos tratando que las escápulas se unan. Se deben aplicar básicamente dos fuerzas principales que reduzcan ambas curvas. Yo cuando estudiaba medicina decía, pero si la física nunca me va a servir, ¿qué es eso de los vectores? Si me están enseñando y no sirve para nada, pues aquí en los corsés los aprendí. Y la fuerza debe aplicarse en conjunto para que equilibren tanto el raquis es la columna, y producir dos momentos de fuerza. Hay una fuerza que se llama la fuerza A, que presiona sobre el sacro y provoca la anteversión de la pelvis. Y una fuerza B que se aplica sobre la pared abdominal comprimiéndola. Entonces, lo que hacemos, aquí está el grupo de fuerzas.
acá están las fuerzas y lo que hacemos es corregir la postura. Lo que se debe vigilar en todas las ortesis es que no tenga puntos de presión excesivos, porque si queda demasiado ajustado, la persona va a tener lesiones en piel. Todas las órtesis que prescribamos deben de usarse con una camiseta y se debe de evaluar cada 3 meses si hay una corrección o no y asociarse a una adecuada rehabilitación, es decir, a un buen plan de ejercicios. Cuando nosotros vemos escoliosis, esta es una diapositiva que ustedes deberían de guardar y tenerla a la mano siempre. ¿Cuándo le voy a dejar un corsé a una escoliosis? Bueno, miren pues, piden una radiografía donde le saquen toda la columna vertebral. Por ejemplo, en mi caso no puedo poner columna vertebral AP y lateral porque no me la sacan. Entonces yo tengo que poner columna cervical AP y lateral, columna dorsal AP y lateral, columna lumbar AP y lateral. Y le piden al radiólogo que le saque los grados Cobb. Ese es chance del radiólogo. Por ejemplo, yo ya no lo pido porque de cajón me los mandan los radiólogos del hospital. Pero me he topado en lugares privados que cuando mando a pedir no me lo sacan. Pero lo deberían de sacar todos los radiólogos y sacan los grados Cobb, así se llama. De 0 a 10 se considera que es normal una curvatura. Una escoliosis grado 1 es menos de 20 a 30 grados Cobb. En la otra diapositiva les voy a enseñar los grados Cobb. Lo que vamos a hacer es tratamiento con ejercicios. Hay varios ejercicios, ahí les voy a mandar yo los ejercicios de clap, hay otro que no recuerdo el nombre, de charretierra, algo así se llaman, pero por ahí tengo el documento, yo se los mando. Una escoliosis grado 2 es la que se encuentra entre 20 a 30 o de 45 hasta 50. Yo lo simplifico. De 20 a 50, ¿qué vamos a hacer? Tratamiento ortésico, es decir, le voy a poner un corsé y le voy a poner a hacer ejercicios. Y grado 3 es que la curva está por arriba de 45 a 50. Aquí hay que mandarla con el neurociru o con el cirujano de columna. No va a corregir ni con ejercicio ni con corsés. Estos son los grados Cobb. Aquí vemos nuestra columna vertebral y esta es una escoliosis. Esto se los tiene que dar el resultado de sus placas. La curva es una curva tridimensional. Se toma el grado Cobb de la última vértebra superior donde comienza la curva y se mide en la última vértebra inferior donde termina la curva y ellos sacan un ángulo. Hay otro test que ustedes pueden pedir que es este. Es que se me pierde el puntito. Ahora sí. Este que está aquí es esto se hace más en adolescentes o niños cuando tienen una escoliosis, test de Risser, y es la osificación de cadera para saber la maduración ósea y si esto se va a quedar así o no. Puede haber niños que nacen ya con una escoliosis congénita.
Y para eso existe una órtesis que se llama lecho de reclinación de Dennis Brown. Ese Dennis Brown fue el mismo que creó unas férulas que se llaman férulas de Dennis Brown, que son unos zapatitos con una barra para mejorar la posición de caderas. Escoliosis del lactante, congénicas o idiopática infantil. Ustedes ven ahí, yo no he visto, tengo 14 años casi de ser fisiatra, no he visto, solo en los libros. Su indicación principal es la escoliosis del lactante, se debe evitar lesiones en la piel y se utiliza durante todo el día, pero imagínense ustedes, esto es plástico, me voy a cambiar al puntero, al puntero láser. Esto es plástico, aquí tiene una cincha correctora, hay dos fuerzas contrarias a la curva y aquí va el bracito metido en un agujero. Cuando el niño ya empieza a moverse y empieza a caminar o a gatear, puede utilizarse el corsé o el arnés de Calibis. Es una órtesis de transición entre el lecho de reclinación de Dennis Brown y se utiliza más o menos hasta los 18 meses de vida. Otra vez su indicación es escoliosis del lactante, congénitas, idiopática infantil y es este, miren, acá está. Otra vez tiene dos fuerzas. Las fuerzas son producidas por el tensado de las correas. Estas son las correas anteriores y posteriores y producen dos fuerzas horizontales y verticales que basan 3 puntos de fuerza y actúan contrariamente para reducir la curva, que eso es lo que queremos. El más famoso de los corsé para escoliosis se llama de Milwaukee. En la órtesis esta órtesis, fue hecha en 1945 por Blount y Schmidt, estos señores, y hasta la fecha se usa. Es un corsé activo. Dice que la gente puede moverse, pero no puede escapar. Yo esto lo asemejo con la canción del Buki a ustedes. Será tu cárcel y nunca saldrás. Porque la gente está dentro de este aparato que para mí pareciera un aparato de tortura. Por eso cuando se va a dejar una ortesis de estas, uno tiene que estar completamente seguro que lo va a dejar y que le va a servir. Si no, mejor no dejarlo. Lo que sucede es que la gente está como un pájaro dentro de una jaula o de un animal dentro de una jaula. Se puede mover, es molesto, pero no va a salir. Y cuando yo trato de escapar, elongo mi columna y ayudo a disminuir la curva. Por eso se dice que es activo, que cuando una de las primeras diapositivas que yo expliqué decía corsés activos y pasivos. Eficaz en la mayor parte de las escoliosis. Consta de una cesta pélvica, a esto se le llama cesta pélvica, un anillo cervical que es como lo que tiene en el cuello, no es como, sino es lo que tiene en el cuello, a eso se le llama anillo cervical, y una supraestructura. Esta es la supraestructura. Estas barras de duraluminio anteriores y posteriores. Estos se hacen a medida. Corrección pasiva. Aplicada por fuerzas transversales mediante las placas laterales correctoras equilibradas sobre el raquis por un principio de apoyo de 3 puntos. Dos fuerzas que van contra la curva. Siempre es lo mismo en todos los corsés, a excepción de algunos que vamos a ver. Además se aplica una fuerza de distracción que provoca el enderezamiento pasivo. ¿Qué es eso de distracción?
me molesta esta babosada y me tengo que estar estirando porque estar cargando esto hace que yo me lo quiera quitar pero no me puedo salir. Y la corrección activa es producida por el propio sujeto, bien por el seguimiento de unos ejercicios activos dentro del corsé o por un movimiento activo de huida de los apoyos. Era lo que les decía. Por eso es que no es nada eh, chilero tenerlo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una curva. Estos son los momentos de fuerza, pero también vean ustedes cómo el quererme escapar hace que la columna se elongue hacia superior. Aparte también es molesto porque se comprime el abdomen. Todos estos son a medida. Entonces actúa sobre la escoliosis mediante dos efectos: elongación de la columna y el principio de 3 puntos. Se debe hacer por una prescripción profesional, se debe llevar día y noche, se debe realizar ejercicio terapéutico, debe buscarse que no produzca lesiones en la piel y se debe revisar de cada 3 a 6 meses. Otro corsé que utiliza esta tecnología es un corsé corto de Michel o corsé activo corto. Vean ustedes cómo este ya es más corto, ya no tiene la anilla en el cuello. Junto con uno que se llama de Boston, se utiliza para tratamiento de curvas bajas, o sea, generalmente curvas lumbares. Fue hecho hace 48 años y está indicado para escoliosis idiopáticas de 30 a 40 grados y curvas compensatorias no estructuradas. Nosotros podemos tener dentro de un paciente dos curvas. Les voy a contar el caso. Hace aproximadamente 5 años llegó conmigo un oficial, un marino, se acababa de graduar en la escuela politécnica como oficial de marina. Creo que no era 2019, era 2021 por ahí. Ya estábamos en pandemia. Y me lo llevan porque le dolía la espalda. Cuando yo lo veo, tiene una curva, una escoliosis de 14 grados. Lo normal es de 0 a 10. ¿Cómo entró a la escuela politécnica? A saber, va. Pero como en este mundo puede pasar de todo, porque una persona que tenga una escoliosis no puede entrar a la escuela, o la adquirió estando en la escuela, yo no sabía, pues le dije, mire, tiene 14, haga ejercicio, siga con su vida. Eso fue 2021 o 2020, no recuerdo bien. Y llega a mi clínica porque había tenido algo en la mano, alguna contusión en la muñeca, no sé, regresa este año y me dice, mire, ya que estoy por aquí, cuando los pacientes le dicen a uno, eso es como, la gran, o sea, viene por otra cosa, entonces, ¿por qué? Pero sáqueme unas mis radiografías, pero ¿para qué las quiere ver? Sáqueme, va. Cuando vemos las radiografías, yo veo que tiene una curva de 19 grados. Entonces, no recordaba la curva, la primera, la de la primera radiografía, los grados COP. Por eso les digo que los grados COP les sirven. Tenía 14 en la primera y ahora tenía 19. Eso no es normal. Y en el principio solo tenía una curva dorsal, ahora tiene una curva lumbar. Eso no es normal porque quiere decir que ha crecido más de 1 grado COP anual. Supongamos que fue en el año 2022 para acá, creció 5 grados. Consulta al neurocirujano, no se hagan bolas. Ahí lo mandé a ver qué le dice. Otro corsé muy de este tipo se llama Lyonés, también llamado de Stagnara. Es una órtesis pasiva, aquí no es como tu cárcel, ¿verdad? Como la canción del Buki. Aplicado a escoliosis lumbares y generalmente se usa cuando a la persona ya le hicieron un tratamiento quirúrgico. Se usa desde los años 50
corregir órtesis lumbares bajas entre 30 y 50 grados, curvas con características similares que no se pueden operar, o doble curva de más de 50 grados. Este cambia, miren, se llama de Chenau. Vean cómo es la estructura, totalmente diferente. Vean las flechas. Aquí no hay 3 flechas, aquí hay varias flechas. Y es un corsé de corrección combinada, pasiva por las fuerzas aplicadas por el corsé y activas por el paciente. Se utiliza en escoliosis idiopáticas del adolescente, torácicas con vértice superior de D6 a D7 o escoliosis lumbares. Vean ustedes, ya la tecnología varía. Aquí ya no se usan esas estructuras de duraluminio duras, rígidas, sino que es un material que se llama de termoplástico. Aquí tenemos también el de Boston, y el de Boston es una órtesis TLSO. ¿Qué quiere decir eso? Torácica, lumbar, sacra, órtesis. Y este ya viene prefabricado. Todos los anteriores se tienen que mandar a hacer. Estos son 2 partes que se compran y se ponen y se ajustan a los pacientes. Permite una corrección pasiva como activa. Ya había hablado de que es pasivo y activo. Y por medio de las placas de presión se aplica una fuerza en una zona concreta y se permite el desahogo en el lado opuesto. Por eso una de las características que ven ustedes es que estos corsés no son simétricos. El primero que vimos era simétrico, el segundo era simétrico, estos ya no. Y descarga el raquis. Entonces vean, ese es el corsé, ese ya viene a medida. Escoliosis idiopáticas del adolescente, toracolumbares, torácicas inferiores, tratamiento ortopédico de hiperlordosis, dolor asociado a escoliosis del adulto, estabilización posoperatoria, es los que podemos usar. El de Charleston es una órtesis a medida, es decir, lo tiene que hacer el ortesista. Se toma en posición de supino, presionando sobre el ápex de la curva torácica mientras se aplica una fuerza enderezadora por encima de la curva. Hace una corrección de deformidades escolióticas o la prevención de su progresión. Es lo que les digo. Las órtesis se utilizan para evitar también. Ya no quiero que esa curva crezca. Yo mandé al oficial a que lo mire en neurocirugía. Pero si estuviera en 30, mejor le pongo un corsé. Lo que voy a investigar ahorita es qué está pasando que me creció 5 grados en 2 o 3 años. Al paciente 1 con escoliosis le encuentran una escoliosis es a un niño. Y dicen, tiene 10 grados. ¿Sabe qué, mamá? Tráigamelo en 6 meses. Le saco sus radiografías antes de que venga conmigo. Todo normal, perfecto. ¿Sabe qué? Tráigamelo en 6 meses, le saca las radiografías antes que venga conmigo. ¿Todo bien? Ok, lo miran un año. Radiografías en un año. Y así nos vamos. Mantiene al paciente en una posición de máxima inclinación lateral y esa inclinación me corrige la escoliosis, va contra la escoliosis. Y es una corrección pasiva. La ventaja de este corsé, recuérdense el nombre porque esa es pregunta examen, el de Charleston, es que se utiliza de noche. Por eso ven ahí a la modelo con su osito que lo está abrazando. Es una órtesis de uso nocturno. Entonces ya evitamos estar usando el aparato 24 horas al día. Este ya es otro corsé, se llama The Providence, también es de uso nocturno. Ustedes ven que es asimétrico y lo podemos usar en las curvas. ¿Qué patología dorsolumbar hay? Bueno, podemos encontrar según nuestros informes en radiografías, resonancias
espondilolisis, espondilolistesis, lo podemos usar en lumbalgias, pero estos son realmente efectivos. Bueno, ese ya es un abstract ya un poco viejito, donde dice que el tratamiento precoz mediante inmovilización con órtesis ha dado mejores resultados que la sola limitación de las actividades. El tratamiento precoz con órtesis también es más eficaz que si las órtesis se usa en un periodo inicial de prueba con limitación de las actividades. ¿Qué quiere decir esto? No hay que tenerle miedo a dejar órtesis. Si ustedes ahora ya saben, en la diapositiva esa de los ángulos Cobb, a este señor, a esta señora, tengo que dejarle una órtesis, bueno, sí son efectivos. Hay un corsé que se llama The Knight y que restringe los movimientos de flexo-extensión, tóraco-lumbosacro en inclinación lateral mediante la aplicación de un sistema de fuerzas de 3 puntos de corrección pasiva. Y también todos apachan el abdomen. Hoy estaba viendo yo que la palabra apachar es un guatemaltequismo, no sabía yo que salió de Guatemala, entonces apachar es guatemaltequismo, la compresión abdominal. Vean estos corsés. Entonces, acuérdense que los corsés los podemos usar para espondilolistesis, en fracturas, para la descarga, metástasis óseas, pacientes con fracturas vertebrales, y se puede usar de uso diurno o nocturno y siempre vigilar que no le forme escaras. Este creo que lo han visto todos. Si trabajan en el IX 719, rehabilitación, lo pide mucho. Es el corsé de Jewett o de Jawet le llaman otros. Se denomina también corsé de hiperextensión. Consta de un marco. A esto es lo que se le llama el marco. Miren. Un marco lateral del torso construido de duraluminio donde se añade una placa external y una placa rígida suprapúbica y una placa toracolumbar en la parte de atrás que se conecta por el marco en la región lateral. Su función está diseñado para restringir fundamentalmente el movimiento de flexión por aplicación de fuerzas equilibradas de corrección pasiva y los 3 apoyos van a ser en la región external, en la zona púbica y en la columna toracolumbar. Estos corsés se hacen a medida. Valen más o menos como 5,000 pesos. Hacen las fichas los que los hacen. Son de aluminio. Se hacen a medidas porque, por ejemplo, el mío puede ser que no le quede al otro. Le quede muy apretado o le quede muy flojo. Este no hace un mecanismo de compresión intraabdominal. Lo utilizan mucho en la cifosis, en el posoperatorio de cirugía del raquis tronco lumbar, en el prolapso intervertebral lumbar, ciática, espondilitis, anquilopoiética, en fracturas vertebrales. También se utiliza mucho en listesis, antero o retrolistesis, lo prescriben mucho los neurocirujanos. Llegamos acá, la faja de contención toracolumbar. En el IX la gente pedía sus fajas a ustedes. La función es que limita el movimiento de la columna. Pueden tener tirantes y los tirantes provocan que los hombros tengan una retropulsión. ¿Qué retropulsión? Que lo haga hacia atrás mis hombros. Y eso hace que no haga una cifosis. Hace un efecto de descarga mecánica por medio del aumento de la presión intraabdominal, es decir, me apacha el abdomen y esa descarga que hace en mi abdomen es transmitida al resto de las paredes
como un cilindro anterior de la columna, absorbiendo la carga en la misma. ¿Para qué se usa? Se puede utilizar para dorsalgias, problemas de artrosis, osteoporosis, hipercifosis dorsal, y siempre que lo usamos se debería de usar con una camiseta de algodón y tener cuidado con no oprimir demasiado el abdomen, porque si no la persona puede tener problemas o dificultades para respirar. Las fajas de contención lumbar son estas que vemos aquí. Como les decía, la gente pedía en el IC su faja, no se iba sin su faja, pero hay dos escuelas. La vieja escuela dice que sirven y la nueva escuela dice que no. Si uno lee libros como Caliet dice que sí sirve, pero si uno lee libros como Vilado dice que ya no se usan. Entonces, hay faja de contención elástica lumbosacra con o sin placa posterior rígida, es decir, las que prescribíamos en el IC se llamaban con ballenas posteriores. ¿Qué es eso de ballenas? Ballenas eran unos trozos de duraluminio que se metían atrás de la faja, como las cartucheras donde meten las tolvas los policías, y eso hacía que la columna se pusiera en una buena posición. Por ejemplo, hay laboral con varillas semiflexibles. Han visto ustedes mucha gente que trabaja cargando aguas o garrafones de aguas o que carga cosas pesadas, pero no les sirve de nada si el señor del agua se echa 5 garrafones de agua en su cuerpo. Aunque use su faja de contención lumbar, le va a doler su espalda. Pero como él gana por venta, mejor si se echa 6 o 7 y no usa su carreta, porque entre más rápido llegue y más vende va a tener comisión. Entonces también hay para ellos faja de contención semicrígida lumbar reforzada con las ballenas, que era lo que les decía, faja reforzada con contención lumbar con un marco metálico. En lugar de tener las ballenas tenía un cuadro de duraluminio. ¿Qué hace? Fíjense, pues por eso es que dicen que sirve pero no sirve. Vieja escuela, Viladot, Caliet sí sirve. Nueva escuela, Viladot, dice que no. Entonces, nosotros teníamos un clavo en el hospital. Los maestros nuevos no sirve. No prescribamos. Los maestros viejos sí sirve. A todo le ponemos. Es un recuerdo psicológico al paciente que se debe limitar sus movimientos lumbares. Ahí cargo la faja, no me agacho, no me duele. Ahí me está recordando que tengo, la faja me está recordando que tengo que ponerme en una buena posición. Y aumento de la presión intraabdominal, lo que descarga el raquis lumbar. ¿Para qué se usa? Lumbalgias, contención posoperatoria, generalmente abdominal o ginecológica, obstétrica, hipotonía muscular, profilaxis en lesiones lumbares o en trabajos de carga, lo que les decía el señor de las salvavidas. Siempre se debe usar, no se debe de usar o se debe usar con precaución si tiene patología abdominal. Si tiene una sudernia y tal reflujo, mejor no. Después de comer me aflojo la fajita o me la quito. No se debe dormir con ella. Se debe de usar con una camiseta de algodón. Se debe liberar el pliegue inguinal al sentarse. Liberar en la parte inferior del pecho, si no, no me va a dejar respirar. Y se debe recoger adecuadamente entre el vientre para que sean efectivas. Aquí les dejo una hojita que yo encontré cuando uno prescribe un corsé, qué información se le puede dar a los pacientes o a los padres de los pacientes, cómo se debe cuidar, cómo se debe usar, cómo se debe adaptar.
busqué unos artículos, ¿verdad? Y la calidad de los artículos, pues no todos tenían la misma calidad. Se concluyen algunos que el uso del corsé es efectivo en un porcentaje relativamente alto. Otros dicen que usemos corsé o no usemos corsé, eh, que usando corsé se reduce la efectividad. Y en otros que el corsé no nos ayuda en nada. Eso varía del tipo de corsé, el tiempo del tratamiento, el tiempo que se lleva diariamente, la madurez ósea que les decía, el test de Riser, pídanle una placa de pelvis, en la pelvis van a ver cadera, díganle a su radiólogo que le saca el test de Riser. Y por ello podemos concluir diciendo que la efectividad del corsé en el tratamiento de la escoliosis idiopática en el ausente no está totalmente establecida, si bien parece que es buena, aunque en niveles variables. Ante la duda más de 30, pídale un corsé. Nuestra última parte de la charla son los AFOS. Yo tengo una presentación mucho más grande. Esta tiene apenas 52 diapositivas. La otra de corsé creo que tiene 150. Se las voy a mandar. No es que los vaya a evaluar de ahí, pero de repente quieren leer. Entonces, se las voy a mandar porque también hablo mucho más de AFOS y órtesis de miembro inferior. Aquí les puse las que más usamos. AFO significa órtesis de pie y tobillo. Eso significa AFO. Ankle foot. Esta actúa ejerciendo una fuerza sobre el pie y el tobillo. Cuando la persona no tiene fuerza en su pie y en el tobillo, le vamos a poner un AFO. Esto lo usamos para asistir la ambulación de la persona que lo utiliza. Para pedir un AFO deberíamos de individualizarla para cada paciente. El AFO mío no les sirve a ustedes. El de ustedes no me sirve a mí. Se hace hecho o se tiene que hacer a demanda, es decir, confeccionarlo para el paciente. Se utiliza un material que se llama el polipropileno, que es un termoplástico de poco peso y de gran confortabilidad. Y se da un aspecto cosmético que permita la aceptación y el uso del usuario. Entonces, ¿qué hace un AFO? Previa a prescribirla, ¿qué tenemos que buscar antes de ver qué hace? El balance articular. ¿Cómo está la articulación? ¿La articulación, su movimiento es completo o no? Su fuerza muscular. No tiene fuerza muscular. La sensibilidad, ¿cómo es? ¿Tiene sensibilidad? ¿Sí o no? ¿Siente o no siente? ¿Tiene dolor? ¿Sí o no? ¿Siente los piquetazos? ¿Siente el frío? ¿Siente el calor? Cambios de volumen de la extremidad. ¿Está hinchado o no? ¿Tiene una atrofia? ¿Cómo es la alineación del tobillo cuando yo lo veo parado? ¿Y cómo camina? Cuando nosotros prescribimos un AFO, podemos escribirlo en pacientes que tienen hemiplejías. Y ustedes oyen cuando camina viene arrastrando el pie. ¡Plan! ¡Plan! Se ve en el corredor. ¡Ay, viene don Juanito! ¡Plan! ¡Plan! Porque somata el pie. Tiene una hemiplejía por accidentes cerebrovasculares o traumas craneoencefálicos. También puede ser por una secuela de una parálisis flácida. Poliomielitis, que no hay, pero podríamos tener un síndrome postpolio, mielomeningocele, heridas nerviosas que generen neuropatías de miembro inferior, tibial anterior, por ejemplo, tratamientos posoperatorios, lesiones del nervio ciático popliteo externo, retracción del tendón de Aquiles en parálisis cerebral. En parálisis cerebral usamos mucho AFO para que los pies de los niños estén en una correcta posición y no tengan dolor y que el pie no esté en equino o no esté para abajo.
Los afos pueden realizarse de varios materiales. En la actualidad se utilizan de esto que se llama polipropileno. Pero por ejemplo en el hospital pedíamos de metal a todos los SB porque nuestra jefe creía que les iba mejor con los de que eran se adaptaban al zapato y se pedía con barras de duraluminio y al adaptarse al zapato les iba mejor. Estos son los afos, probablemente los han visto. Hay de varios tipos: muelle de Cadvilla, bitutor antiequino. Estos son los que les digo que son de duraluminio, que se adaptan al zapato y que adaptándose al zapato hasta podemos corregir la posición del tobillo en un SB y corregimos si lo ponemos en una posición neutra. Estos son los que más usamos. Estos son de polipropileno y hay varios tipos como el de Rancho Los Amigos, Antequino en espiral. Y si yo quisiera en una lesión del nervio tibial ayudar al paciente que lo arrastra porque le pegaron un balazo en la pierna y arrastra el pie porque el pie le quedó en equino, es decir, no levanta el pie y cuando camina lo arrastra y se va a caer, entonces yo a mi AFO le pido con asistencia a la dorsiflexión. ¿Y qué va a hacer el señor de las órtesis? Lo que va a hacer el señor de las órtesis es ponerle acá una especie de resorte que se llaman bisagras para que el aparato se abra e impulse a la persona cuando camina y pueda despegar su pie, según vimos la historia de la marcha y la evolución de la marcha y las fases de la marcha y asunto resuelto. Entonces, cuando lo va a prescribir, acuérdese que, pero si yo no quiero esto porque es un niño con parálisis cerebral, pídalo solo así, como un AFO de polipropileno con tope a 90 grados, nada más, porque lo que quiere es tener una buena postura. Primero hay que ver qué patología tenemos, si ya usan AFOS, qué material es el mejor en el caso del paciente. Hay que explicarle cómo usarlo. Mire, el AFO usted va a tener que comprar zapatos con doble número porque va a ser más grande. Debe vigilar, póngalo con una media así bien grande como las de futbolista y vea si no tiene lesiones en la piel, más en niños con parálisis cerebral. Acuérdese, aunque no camina, pero sufre porque le duele, entonces póngale un afito y haga bien la solicitud. Y esa era mi presentación del día de hoy. Si tienen alguna duda, pregunta o comentario.